El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Por lo tanto, las promesas dadas a Abraham nos acobijan a nosotros. ¿Tú tienes que ir a hacer algo? No. Ahí es donde cae el argumento del judío mesiánico, ahí cae el argumento del judío ortodoxo, ahí cae el argumento del judío. Porque en Cristo ya no hay sacrificio, en Cristo no hay templo, en Cristo no hay nada, sino solo aceptarlo, creer en Él, para que nuestra vida sea cambiada. Por ello, los términos que describe el apóstol en este grito de un adorador, de una exclamación, no sabe cómo expresar lo que el Eterno en su bondad y misericordia quiso trazar en su plan de salvación asequible para quien presta atención al mensaje, y se describe de la siguiente manera. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Analicemos este versículo. Dividámoslo en dos partes. La primera, Romanos 11:33. Dice la parte A de Romanos 11:33. Sí, Romanos 11:33, parte A. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Profundidad. Profundidad es una metáfora que da la ilustración de decir o de introducirnos a las riquezas y a la sabiduría y a la ciencia de Dios. La riqueza, la palabra riqueza es ploutos, que se usa para hablar de riquezas materiales. En el sentido, toma valor cuando se habla de la riqueza espiritual. Lo espiritual transforma tu moralidad, y tu moralidad, al ser transformada, te introduce en una posición, y esa posición es Cristo. Por eso, si tú estás en Él, Dios ha prometido guardarte. Dios ha prometido protegerte. Dios ha prometido estar contigo. Dios ha prometido ser tu todo. Así que esto viene de Dios hacia el hombre, donde el que cree en Él se expone su sabiduría y conocimiento para que el creyente sea partícipe de su gloria, que es la herencia de los santos. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4:19. Le pido a Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan. Todo lo que necesitan, conforme a las espléndidas riquezas que tiene en Jesucristo. Mira que Dios suple todo. Ejemplo, hay un problema. Dios te da la capacidad y la sabiduría para tú analizarlo y tomar la mejor decisión y dar una solución al problema. Entonces, ¿Dios te suplió? Dios te suplió. Ejemplo, tú estás enfermo. Dios permite la enfermedad para que tú conozcas que Él es tu sanador. Entonces, es suplida tu necesidad
A la medida que tú le creas a Él, que Él te sana. Yo recuerdo hace mucho tiempo tenían que sacar todos los dientes porque tenía una enfermedad. Ya estaba programado, ya estaba listo y empecé a creerle al Señor. Suena feo uno ponerse como ejemplo, pero no viene en este momento otro ejemplo más a mi mente. Y empecé a clamar y a creerle, y qué día que fui, la doctora dijo, ¿se te afirmaron los dientes? Dios suple, ¿cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu problema? Quizás tienes algo para el que cree todo le es posible. Empieza a creerle al Señor. Tienes un problema en tu estómago. Empieza a poner tus manos y a decirle, Señor, tú eres mi sanador. Te voy a conocer a ti, porque tú permitiste que esto viniera a mi vientre. Pero creo que tú lo desaparecerás, creo que tú me sanarás. Tu palabra dice que tú cumples en mí, que tú me das lo que yo necesito conforme a tus riquezas. Tus riquezas son grandes, tus riquezas son inconcebibles. Y que empiezas a creer. No hagas como Marta, María. Muere su hermano, mandan a Jesús a avisarle. Llega la noticia a Jesús dice, espere, él está durmiendo, vamos a despertarle, toma su tiempo, sí, su tiempo. Se queda unos días más, llega allí, se encuentra con una de ellas, y una de ellas le dice, pero maestro, ¿qué te pasa? Amigo, compañero, ya murió. Gracias por sus condolencias. Y el Señor le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Sí, claro, sale el intelectualismo. Sí, claro, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Jesús le dice, no, un momento, voy a despertarle. Llega allí a la tumba, se para frente a la piedra y dice, quítela. No, maestro, ¿pero qué le pasa? Y él ya, usted, pero es que usted no la ha captado, maestro, que se murió. Y estaba frente al dador de la vida. Estaba frente a aquel que sostiene el universo con el poder de su palabra. Estaba frente al mismo Dios. Pero el intelectualismo es lo que nos separa de recibir la gloria de Dios. El intelectualismo es el que te separa de ver su presencia, su manifestación en tu vida. Esa sanidad que necesitas, ese milagro. Tú no necesitas ir a buscar a alguien. A ver, sí, por favor, llamo a pedir oración. No, tú cuelga y dirígete directamente a tu Dios. Tú no necesitas saber, ay sí, tengo que pactar, tengo que hacer, ay sí, pacto por mi sanidad. ¿Dónde dijo que usted puede pactar con Dios? Eso es antibíblico. No hay ninguna cita bíblica. Usted ahora me dirá, no, Salmos, sí, ese Salmos, a través de la transcripción de papiro a papiro, uno de los que transcribía, colocó, acerquémonos a Dios los que hemos pactado con Él y rindamos ofrenda, y se equivocó. Porque el original dice, acérquense a Dios todos los que Dios pactó con ellos y ofrezcamos sacrificio. Así que no hay base bíblica ni doctrinal que pueda decir que tú puedes pactar o mover la mano de Dios. En cambio, la oración y las promesas que Dios hizo a Abraham, cuando estás tú en la posición en Cristo, pueden mover la mano de Dios a tu favor. ¿Y qué tuviste que acudir a alguien? A nadie. Y vemos que se para el Señor frente a la tumba y llama a Lázaro. ¿Y qué le dijo? Lázaro, ven fuera. Yo me imagino Marta, María. ¿Será que sí? ¿Cómo que ahí viene? Ay, las vendas, ¿será Él? Lo que te impide a ti de recibir un milagro es tu incredulidad. Tu incredulidad es la que te limita a recibir de Dios. Por eso las riquezas de Dios son infinitas.
La sabiduría. La palabra sabiduría es Sofía. Ahora este pasaje habla de tomar de la riqueza de Dios en sabiduría y de la ciencia. La sabiduría tiene que ver con el conocimiento que recibimos de Dios. Al conocer, sabemos qué pide de todo aquel que se quiere acercar a Él y le cree. Sí, tú no puedes sacar una cita con el presidente e irte de la peor manera. No, hay un protocolo. Y eso que es un humano. En Dios tienes que vivir. No todo te contamina. Ay, este micrófono, ¿quién lo tocaría? Ay, no, Señor, purifícalo. No sé si el impío de... Ay, sí, lo tocó. No, no, un momento. Eso no. La gente piensa que eso es... Ay, tengo que guardarme. Ay, no uso pantalón. No, Señor, a ti no te agrada. Ay, no puede vestir el hombre traje de mujer, la mujer traje de hombre. Ay, Señor. No, un momento. No. Escúchalo bien. La sabiduría tiene que ver con el conocimiento que recibimos de Dios. Al conocerlo a Dios, sabemos que pide de ti para que tú le creas y te acerques a Él. Salmo 111:10. Salmo 111:10. La sabiduría comienza por respetar al Señor. Escúchalo bien. La sabiduría comienza por respetar al Señor. O sea que mi conocimiento intelectual, mi conocimiento moral, ¿tengo que deponerlo? Sí, deponlo. Porque Dios es el mismo de ayer y de hoy. Entonces la sabiduría comienza por respetar al Señor. Los que obedecen sus mandamientos demuestran que son inteligentes. La alabanza a Dios permanece para siempre. Léelo. La sabiduría comienza por respetar al Señor. Que no se ponga el sol sobre ti si estás enojado con tu esposa. ¿Y cuántas veces pasa un día y dos? La ofendemos, la molestamos y es como si nada. Y Dios no quiere eso. Dios dice, hay estorbo en tu oración. Pero a veces nuestra intelectual y nuestra justificación, pero fue ella la culpable, creemos nosotros. Y ella dice, este tipo, ay Dios mío, qué vergüenza, no se logra captar. Y todo ese intelectualismo de ambos hace que siga el problema, y tú no respetas al Señor, porque tú debes amar a tu prójimo como a ti mismo. No hagas a otro lo que no quiere que te hagan a ti. Ay, hermanito, es que si usted viera ese demonio, empecemos a respetar. ¿Cuál demonio? No dice la Biblia, oh mujer, tú no sabes si harás salvo a tu marido. Una mujer cristiana hará salvo a un marido inconverso. O un marido inconverso hará sabia a una mujer, hará salva a una mujer inconversa. Entonces la sabiduría comienza por respetar al Señor. No buscar la Biblia, Padre, ¿tú qué me quieres enseñar? Deja la ira, deséchale, no, Señor, Padre, no, eso no. Y entonces, ¿qué quiere de Dios? Tú tienes que empezar a analizar. Por eso hemos querido hacer este estudio de Romanos de manera concienzuda. A veces yo digo, Señor, me estoy volviendo reiterativo. Pero si Dios habla así en su palabra, ¿qué podemos hacer? Así que si tú obedeces los mandamientos, ¿cómo lo encuentras? Leyendo, estudiando, analizando como te hemos querido hacer. Entonces obedecen, demuestran inteligencia. La ciencia. La palabra ciencia tiene que ver con gnosis. Sí, tiene que ver con una investigación, la búsqueda del saber, que da un conocimiento de la verdad espiritual. En otras palabras, tú tienes que profundizarte en la Biblia sin intelecto alguno para saber qué Dios quiere enseñarte. Mira lo que dice Lucas 11:52. Lucas 11:52. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, los maestros de la ley? Porque saben muy bien
lo que significa conocer a Dios, pero no hacen nada por conocerlo, ni dejan que otros lo conozcan. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, los maestros de la ley? Porque saben muy bien lo que significa conocer a Dios, pero no hacen nada por conocerlo, ni dejan que otros lo conozcan. Miremos lo que dice 2 de Pedro 1:5. Estamos hablando acerca de la ciencia. El apóstol hace una exclamación: oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría de Dios y de la ciencia. Esa palabra ciencia, 2 de Pedro 1:5. En vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. Eso moral no tiene que ver con lo exterior. De hecho, la salvación no se gana por lo que tú hayas hecho. Predicaste 10 años en el Evangelio. Ay, Padre, ya tengo 10 años en tu servicio, Señor. Ay, ya por lo menos tengo una corona con una esmeralda. Ay, Padre Celestial. No. Tú puedes tener todo lo que sea y llegar al reino de los cielos y el Señor decirte: bueno, a ver, no te conozco. ¿Cómo que no? Yo llené estadios. Yo renuncié a mi carrera. Yo dejé todo por ti. Sí, pero es que tú también ibas detrás de la lana. No te conozco. Por eso la Biblia muy claramente dice: en vista de todo, esfuércese al máximo en responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. Versículo número 6. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia es sumisión a Dios. Versículo 7 de el misma 2 de Pedro, el que sigue. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor a todos. Versículo 8. Cuanto más crezca de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La ciencia. Todo esto el apóstol lo ve y dice: no lo puedo comprender. Yo, como un judío fariseo, pegado a la ley, sí, ojo por ojo, diente por diente. Se levantaron unos del tal Jesús de Nazaret, a ver de qué están hechos. Y se fue y le dio muerte a Esteban. Delante de él pusieron sus vestiduras. Y gloria a Dios, matamos a ese infeliz evangélico, dice que Jesús de Nazaret, predicando en un momento como así. Y siguió y pidió más cartas. Y hizo y deshizo. Cuando iba de camino, se le aparece al que él perseguía. Le derriba ese conocimiento intelectual. Le derriba ese conocimiento moral. Ay, ¿cómo así? Predicando de Jesús, venga a ver usted qué le pasa. Demonio inmundo. Y eso pasa cuando alguien comete un error. No, el cielo se cerró para ti, se veló. Qué pena, usted la embarró. Hasta ahí llegaste. No, ¿cuál llegaste? Hay perdón en el Señor. Hay restauración. De hecho, 2 de Juan 1:2 dice: os escribo estas cosas para que no pequéis.
Pero si alguno ha pecado, abogado para con el Padre tiene a Jesucristo. O sea que yo no te estoy diciendo, peca que Dios te perdona. No, porque el pecado en sí trae castigo. Dios se aleja. El Espíritu Santo se contrae, se contriña, se enoja, se pone triste. Pero no puedes tú, con tu intelectualismo, ganarle a Dios. Así que podemos concluir que la ciencia es que debemos tomar de la profundidad de Dios que tiene por medio del conocimiento del plan de Dios, las buenas nuevas, mientras que la sabiduría es la actitud de creer basados en ese conocimiento que hemos adquirido. Creo que alcanzamos al 2, a la parte del 2. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El apóstol dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Algo insondable, se usa la palabra anesuraunetos, que es igual que profundo, equivale igual, pero significa que no se puede averiguar. O sea, el mar adentro, tú lo ves y tú sabes de una profundidad, pero es insondable porque no lo puedes estudiar. No puedes saber a fondo, no puedes sondear. El hombre ha tratado de bajar a las profundidades del mar y a medida que baja, la presión es tan fuerte que cualquier instrumento se rompe. Aún hasta el día de hoy no se ha podido hacer ningún submarino que pueda bajar a las profundidades que hay en el mar. Por eso la Biblia dice en Efesios 3:17, y vamos a leerlo hasta el 19. Efesios capítulo 3, versículo 17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, versículo 18, podáis bien comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea que mire, Dios es insondable. Dios tiene una altura, Dios tiene una longitud, Dios tiene una profundidad, Dios tiene una altura. No. Versículo 19. Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que insondable es el juicio. Es insondable. Por eso alguien decía, es que no puede ser que una persona se pueda justificar para con Dios. Déjame decirte, ella no se justifica. Dios la justifica. Una persona, ejemplo, hizo un gran daño. Hizo una gran maldad, supongamos. En este siglo apareció Hitler tomándose un coco loco en una playa. Y entonces alguien lo ve y dice, ahí está ese asesino, uy, que si pudiera yo. Y entonces van y lo toman, llaman a la policía verifica si es Adolfo Hitler, tomando coco loco, uy. Lo llevan al estrado, llega al estrado y el estrado dice, fue asesino, fue sangriento, pero ya él pagó su deuda. ¿Cómo? ¡Ah! Sí, alguien pagó por él. Esa es la vida cristiana.
que tu deuda está paga. No vivas más alejado de Dios. No te alejes más de su amor. Créele. Comience a leer la Biblia. Comience a acercarse. Es como el actuar de un padre con sus hijos. Cada nada uno lo hacen rabiar. Hacen desorden, uno arregla, hacen desorden, pasa, hacen desorden y uno, ay Dios mío. Pero uno cuando los ve, ve a sus hijos. Y es un amor que perdona. Y pueden sacarle a uno canas y rabias, pero son mis hijos. Dios quiere hacer eso contigo porque te ama. Porque si tú estás en Cristo, si tú estás en Él, no se puede comprender, no se puede medir, no se puede conocer el amor de Dios, no. Eso excede a todo lo que sea, al conocimiento, no. Pero a pesar de eso, Él te llena de su plenitud. No busquen más argumentos, a ver, fulano de tal cometió tal acto, a ver, bíblicamente, miremos, analicemos, saquémosle la raíz cuadrada. No, eso no sirve, sumémosle, restémosle. Bueno, fue esto, da, por decir algo, 10. Cristo lo perdonó, -1, uy, le quedan 9. Pecador, no hay nada para ti. Pero un momento, porque es que la suma que tú haces, tú tienes que saber que el amor de Dios pesa más que los errores. El amor de Dios pesa más que cualquier cosa. Acércate al trono de la gracia. No luches más por buscar la justicia de Dios en tu propio proceder. No. La justicia de Dios es un regalo que Él te da. Por eso cuando el apóstol ve y comprende todo esto, dice, no lo puedo entender. Oh, profundidad de las riquezas de Dios, de su sabiduría. Oh, profundidades. Y Él tiene que empezar a exclamar. Y Él tiene que empezar a decir muy claramente, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No hay forma de la cual yo pueda decirte, Dios te perdona de tal manera, tienes que acostarte 10 días de para este lado, terminan esos 10 y te volteas y una vez termines Dios te perdona. No, yo no puedo decirte. Tampoco yo puedo decirte, bueno, tú tienes que todos los días levantarte, poner un frijol en cada rodilla para que no te duermas, porque así Dios te va a escuchar y te va a perdonar. No, yo no puedo decirte nada. Yo solamente digo, acércate confiadamente al trono de la gracia para que halles el oportuno socorro. Es tiempo ya, mientras estás vivo, de recibir al Señor. Porque una vez partas, ya no hay misa ni sacramento que te pueda sacar, ni reponso que te pueda sacar, porque si tú mueres alejado de Dios, vas a vivir eternamente alejado de Dios. Eso dice la Biblia cuando nos narra acerca del rico de Pudón y de Lázaro. Cada uno vivió en su tierra su manera de vivir. Murieron, el uno fue llevado al cielo, el otro fue llevado a un lugar alejado, a un lugar de tormento. El que estaba en el tormento podía ver a Lázaro gozando y empezó a decir, ay, Padre Abraham, acuérdate, yo soy tu descendiente, tú eres mi padre. Y él dijo, no puedo hacer nada, compañero, porque él en su vida tuvo una forma de acercarse a mí en medio del problema, en medio de la adversidad, y tú en tus comodidades viviste lejos de mí. Bueno, por lo menos negociemos. Y empezó a negociar con Dios, con Abraham. Y aquel le dijo, mándame a mí,
Ay, dame ese privilegio de yo salir de acá y ahí sí te conozco, y ahí sí me acerco, y ahí sí hago lo que tú pidas. Y le digo a mi familia, y él dijo, vea, así usted resucite, así usted vaya, su familia no puede saber de Dios. Su familia no puede saber de Dios. Su familia no puede saber de Dios. Muchas gracias por tu tiempo. Ya ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo. Si Dios permite, nos vemos el jueves para volver a retomar cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Espero que este mensaje haya... Que Dios traiga salvación, sanidad y libertad. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos, Dios mediante, el día jueves. Dios los bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.